Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, atunero conocido, pescador en términos generales. Bruno, gracias por venir en vivo y en directo a la cabina de Radio Centro. Las entrevistas en persona son mucho mejores. En debate está, pues, obviamente, como no podía ser de otra manera, estos grupos indígenas y otros que se reunieron en las mesas de negociación proponen, obviamente, como no va a ser de otra manera, pues que le quiten el subsidio a otros para que se los den a ellos. Es decir, en este caso hablamos de el tema de la pesquería que recibe un diésel subsidiado por el gobierno ecuatoriano. Queremos analizar los números, es decir, correcto, y empezar un poco por cuántas plazas de trabajo vienen en el mundo de la pesquería, cómo están los números de las exportaciones de pesca, de atún y pelágicos, y que nos expliques un poco, a ver, cómo está la industria y cuál es la perspectiva de crecimiento para esta importante actividad. Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Solamente decir que sí, presencial es mucho mejor. Veía una nota el otro día de una doctora que ha hecho un análisis de por qué la gente en Cerdeña vive más. Ajá. Y entonces hace un análisis de diferentes factores, ¿no? Desde el aire limpio, la polución, la alimentación, y lo que más influye en poder vivir más tiempo es la coexistencia social, el hecho de poder juntarse, mirarse a los ojos, conversar, sentir el abrazo de alguien. Eso influye más, así que aquí estamos, qué bueno, sí, y qué bueno que podamos hacerlo, porque antes no se podía. Bien, yendo a los temas, si me permite, Eduardo, para poner en contexto y que la gente nos comprenda. Mire, el país consume 1.384 millones de galones de diésel al año, ¿ok? De esos, el 69% del sector automotriz y de transporte. La pesca en su conjunto, toda la pesca, consume el 4%. Pero como la discusión se la ha llevado solamente a los atuneros, ¿verdad? Entonces desagregamos ese valor de 4% y resulta que ese número se convierte en 2,8%. 2,8% de 1.384 millones son 38 millones de galones. Eso es lo que consume la flota. Bien, ahora usted dirá, bueno, ¿y eso qué significa? Revisando las cifras de Petroecuador y del Banco Central, que están a disposición de todas las personas que quieran mirarlas, en los últimos 8 años y medio, antes del mes de febrero-marzo de este año, cuando empezó el conflicto Rusia con Ucrania, antes de eso, de ahí para atrás, 8 años y medio, el precio del petróleo estuvo en promedio en 62.50. Okay. Cuando el precio del barril estuvo en 62.50, el subsidio o subvención, porque yo sigo pensando y coincido con algunas personas, para mí no hay subsidio, porque el petróleo es de los ecuatorianos, está en la tierra, en fin, bueno. La subvención, cuando el petróleo estuvo a 62.50, fue de 0,51 centavos. Entonces usted multiplique 0,51 por 38 millones, son 19 millones. Correcto. Ese es el sacrificio fiscal. Entonces, en toda empresa, aquí, en esta, en la suya, en la de todo el mundo, cuando usted va a tomar una decisión, entre otras cosas, usted hace un análisis de costo-beneficio, ¿verdad? Entonces, esto me cuesta, pero ¿qué beneficio tengo? Okay. Entonces vamos, me cuesta a los beneficios. Vamos, pues entonces, 19 millones, ¿y cuál es el beneficio? 1.840 millones de dólares en exportaciones el año pasado. Este año, si Dios quiere, vamos a... ¿Pesca o atún solo? No, toda la pesca. Atún solo es 1.300, por ahí. ¿Cuánto pagan de impuestos? A ver, el último dato que tenemos de impuesto a la renta eran como 170 millones, 36 millones de dólares a la seguridad social y más de 15 millones de dólares en participación de utilidades. Pero no nos vamos despacito, a ver, 170 millones de impuesto a la renta. Sí. Es decir, en términos generales. 174, el último dato que tengo. La industria recibe 19 millones en subsidio y genera 170 millones en impuestos, solamente impuesto a la renta. Ese dato que tengo es de hace 2 años. Recordemos que venimos de 2 años terribles de pandemia. Claro. Pero solamente el hecho de estar vivo ya es una ganancia. ¿No? Pero este año han incrementado la exportación. Este año vamos a terminar el año a ver cuánto, vender. Esa es otra cosa importante. Vender no es ganar. Usted puede vender perdiendo. No, si vamos por a los bananeros. Ya, sí, pues. Entonces, si no, yo le podría poner el ejemplo, por ejemplo, que no es exacto, pero del Seguro Social. El Seguro Social recibe 380 millones de dólares de las aportaciones mensuales. Sí, pero está quebrado. Sí. No, bueno, técnicamente sí. Está quebrado actuarialmente. Dicen que el déficit actuarial son 3 presupuestos del Estado. Sí, está quebrado. Ver, pero es que para el Seguro Social es un caso aparte porque se le han metido participantes que nunca cotizaron. Pero lo que estoy tratando de
que la gente nos comprenda, Ok. es que vender no es ganar. Pero bueno, entonces, sigo, ¿no? 1.840 millones de exportaciones, los millones de dólares que le digo en impuestos, 108.000 empleos directos, más de 200.000 empleos juntando a los artesanales y la cadena de valor. Esto es importante, Eduardo. Aquí siempre he estado yo en varias discusiones, mesas, foros, donde dicen tenemos que pasar de ser un exportador de bienes primarios a ser un país que agregue valor. Entonces, que no puede ser que vendamos solamente el banano así, ¿por qué no lo hacemos puré? Y no puede ser que hagamos el cacao así, ¿por qué no lo hacemos chocolate? Esa es la famosa cambio de la matriz productiva. Sí. Bueno, pues esta industria a la que yo represento, el 67% de sus exportaciones son con valor agregado y con alto valor agregado, ¿ya? Hay una marca, que bueno, no he venido aquí a dar nombres de marcas, pero que hasta encebollado en lata hace, ¿no? Ya, de todo lo hemos comido, digamos, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, ¿ya? De eso estamos hablando. Ahora, déjenme decirle otra cosa. Esta pesca es una pesca oceánica globalizada, porque la especie que capturamos es una especie altamente migratoria. Entonces, nosotros cuando salimos al mar competimos con flotas de otros países sumamente más potentes que la nuestra, países más grandes con otro grado de desarrollo económico, donde tienen esquemas de subsidio tremendamente. Como por ejemplo, Estados Unidos. La semana pasada, Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo con las islas del acuerdo de Nauru, del Pacific Nauru Agreement, que de paso es donde se pesca el 62% del atún del mundo. 810 millones de dólares para una serie de proyectos y todo, con tal de que su flota pueda entrar a pescar ahí. La ciudad de Shenzhen en China acaba de sacar un plan de subsidios que va, subsidios a la construcción de barcos, subsidios a la operación, subsidios a la exportación. O sea... A ver, no, cuéntame, más importante que eso. ¿Cómo contratan a los marineros las flotas chinas? Bueno, allá hay hasta esclavitud a bordo. A ver, esa vaina, pero descríbeme un poco, porque es la competencia con la que ustedes se enfrentan. Aquí en el Ecuador, fíjese usted, varias cosas. Aquí en el Ecuador, cuando nosotros zarpamos, vamos a los campos de pesca y si logramos llenar, tenemos que regresar a puerto a descargar. Esas flotas hacen transbordo de alta mar, que dicho sea de paso para nosotros es prohibido. Entonces, como están transbordando en alta mar, siguen pescando. Y los marineros están como presos en el barco. O sea, no se bajan. No se bajan. Y llega un momento en que ya, cuando no los abastecen a tiempo, ¿sabes? Que come el pescado que puedes agarrar ahí, ¿no? ¿Y cuánto ganan? No, ¿yo qué te puedo decir? ¿Están afiliados a la Seguridad Social? No, nada, no hay nada de eso. Bueno, no, es que esos son los pequeños detalles que la gente no sabe. Y hay que ponerlos denuncias de eso hay cualquier cantidad, a tal punto que, mire, los mercados ya han podido darse cuenta de que las exigencias de este tipo de cosas, del bien hacer, del medio ambiente, del buen manejo, desbordan la decisión de los estados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te dicen, mire, si usted quiere que yo le compre, usted tiene que tener una certificación. Ok, correcto. ¿Ya? Entonces, certificación de pesca, de que no está depredando. Ahora hay una certificación justamente del aspecto laboral. Entonces, ya están comenzando a apretar por ese lado. Nosotros tenemos empleo pleno. Nuestros trabajadores todos están afiliados. Por eso les digo que son como 30 y pico de millones que aportamos a la Seguridad Social. Entonces, esta es una industria que compite todos los países del mundo. Sus actividades sensibles las subsidian. Estados Unidos tiene un esquema de subsidios a su sector agrícola de $1.000 millones diarios, pues. Claro. Ya, entonces cuando a mí vienen y me dicen, que los subsidios. Mire, los subsidios, yo lo dije aquí con Carlos Vera la otra tarde, los subsidios son herramientas de desarrollo que los estados usan en función del bien mayor. De acuerdo, ¿ya? Fernando. Entonces... Es indudable, son proteccionistas y no solamente Estados Unidos, ¿no? 360 mil millones de dólares todos los años. Igualmente hay que decir Europa, Japón, que es súper proteccionista. Así es. ¿Ya? Pero acá resulta que se sientan a dialogar un grupo de ecuatorianos, menos del 10%, con el gobierno ecuatoriano. Y entonces empiezan a calificar a quién lo fregamos. Entonces dice, estos señores son ricos, ellos venden 1.800 millones de dólares y los camaroneros 5.000 millones de dólares, son ricos. A esos les vamos a excluir de lo que significa el subsidio. Siempre hay una carga, por un lado ideológica y por otra de resentimiento.
Y en la negociación eso tenía que haber sido parado con firmeza. Es verdad que no se ha logrado, y escuché ayer al ministro Julio José Prado decir que se van a tomar unas semanas hasta establecer y demás, pero esto debe ser tajante. No se puede liquidar a un sector productivo que genera fuentes de trabajo, a un sector productivo que hay que estimularlo, no hay que cortarlo. Yo hace un momento hice un comentario y dije, cuando estas cosas ocurren, simplemente vemos los resultados y estos son tan claros: destrucción, pobreza, como Venezuela. Ahí destruyeron a todos los empresarios, productores, los vieron como enemigos. De tal manera que, más aún con las cifras que usted ha demostrado acá, ¿no?, y con las que ponía Eduardo, si pagan 173 millones de dólares solamente en ese impuesto, y el beneficio son 19 millones de dólares supuestamente, sí, con ese, con esa... con esta parte, 20 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Quieren destruir a los que producen, a los que generan trabajo. Eso el gobierno no puede admitirlo, no puede decir vamos a extender un plazo hasta ver cómo se logra. No, simplemente no se puede. Esos ejemplos de que Estados Unidos da 1.000 millones de dólares todos los días como subsidio, y lo vienen haciendo desde hace 35 años. ¿Ya? Entonces, bueno, las cosas están claras. Mire, en honor a la verdad, nosotros, en otro medio de comunicación me preguntaban que las autoridades, nosotros tenemos esa cultura del diálogo y de la interacción público-privada. Así manejamos, tenemos un permanente contacto con nuestra autoridad, así logramos salir adelante, estamos casi afuera del problema de la tarjeta amarilla. Así logramos algo que era impensable, ponernos de acuerdo para establecer la nueva reserva marítima arriba al noreste de la reserva Hermandad. Propuestas nuestras. Entonces, en este caso también hemos conversado, hemos expuesto nuestros argumentos. El ministro Prado, que no era el jefe de la mesa, pero participaba en la mesa, él ha ido y él ha sido, de la información que tenemos, él ha sido claro en eso. Esto no se puede. Y al tal punto que yo tengo aquí en mi teléfono el acta que se firmó de esa mesa y no consta eso. O sea, no está. No está. Hay unas declaraciones del señor Issa en el Universo de hace una semana donde dice, en el caso de los sectores productivos hay que tener mucho cuidado porque se puede causar un problema. El propio señor Issa lo dice. Entonces, este tema, sabe que a mí me da mucha pena, Fernando, es lo que usted acaba de decir. O sea, los argumentos son a ese nivel, ¿no? Hay que, el rico, esto, el otro. Hace un ratito yo le comentaba, ya lo he dicho también, el señor Jeff Bezos, dueño de Amazon, ¿no? Él solito, con su empresa, vende más que muchos países de América, pero es él solito. ¿Y cuál es el problema? Si todos nos beneficiamos de eso, seguramente el señor Issa también debe haber comprado por Amazon alguna cosa. Es que seguro, pues. Pero es que es así, pues. Entonces, la soberanía alimentaria, mire, después del problema, a raíz del problema de Rusia con Ucrania, está dicho ya, y lo he leído en varios documentos, se va a venir una crisis alimentaria, porque el déficit de fertilización de los suelos agrícolas en el mundo, producto del no despacho oportuno de la urea y del potasio que sale de esa parte del mundo, ha hecho que caigan las productividades. Ya hay una inflación en los alimentos. Entonces, ¿quién está llamado a cubrir ese déficit? Los productos del sector pesquero. La FAO, en su informe de hace 5 o 6 meses, entre otras cosas, nos dice que el 17% de las proteínas del mundo vienen del mar, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Nosotros, Ecuador tiene hay una discusión, yo no sé si la palabra es seguridad o soberanía alimentaria. Por eso yo siempre menciono las dos. Pero Ecuador tiene una seguridad alimentaria porque, por un lado, los compañeros indígenas producen alimentos del cual nosotros nos alimentamos. En la emergencia de Guayaquil, que el grupo de emergencia que formamos para la pandemia en el año 2020, estábamos muy pendientes y se organizó toda una logística para que los camiones puedan venir a los mercados, para que la gente pueda seguir abasteciéndose. O sea, Ecuador tiene comida todo el año, tiene un sector pesquero que le provee. Mire, yo cuando le hablo de las exportaciones le digo 1.840 millones de exportaciones, pero hay otros 1.400 millones que se consumen localmente. El Ecuador tiene un consumo per cápita de 12,2 kilos por cápita de productos del mar. Eso
llevado a toneladas y poniéndole un precio de la tonelada procesada, son otros 1.400 millones. La gente come, la gente se alimenta. En el programa de desnutrición crónica infantil, del cual yo formé parte con un grupo de ecuatorianos de bien, y que tuve el honor de presidirlos, porque ellos decidieron que yo sea, como quien dice, desarrollamos el programa de desnutrición crónica infantil y se lo presentamos al presidente Lasso antes de que asuma el gobierno. Hoy es política de Estado. En Perú, el Ecuador tiene 30% de desnutrición crónica infantil. 30, no puede ser un país donde hay comida de sobra. En Perú tenían el mismo problema. Implementaron un plan, lo lograron bajar creo que como 9 puntos o 10 puntos. En gran parte con productos del mar. Porque Perú es un país, pesqueramente hablando, muy rico. Perú tiene una pesca exuberante. Entonces, estas cosas hay que verlas en su contexto global. No es cuestión de decir, porque eres rico. Entonces, o sea, es un pecado poder tener éxito y llegar a tener, qué sé yo, un patrimonio bien habido, producto del esfuerzo y del trabajo. Realmente, eso es algo que no está bien. Y eso es una cuestión que los ecuatorianos debemos superar. Solo falta que te creen el Programa Nacional del Atún, igual que hicieron con el Programa Nacional del Banano. Existe un Programa Nacional del Atún. Sí, ahí existe un Programa Nacional del Atún. Y ese es el que nos ha llevado, a una parte de la flota de la cual mi empresa es parte, a estar certificados MSC, el Marine Stewardship Council, que es la certificación pesquera de mayor prestigio del mundo. Nuestra pesquería de aleta amarilla ya está certificada y pronto tendremos la del barrilete también. Entonces, en esas cosas trabajamos, en eso estamos empeñados. Nosotros, me decía un periodista, ¿y por qué tanto lloro? No, le dije, aquí nadie está llorando, le dije. Aquí nadie lloriquea ni nada, aquí estamos trabajando y estamos exponiendo nuestros puntos de vista como debe de ser. De acuerdo. Es que no se puede dejar de ver el fondo y el contexto de las cosas. Exacto. Aquí tú acabas de decir, y yo venía con esa idea que ayer en mis anotaciones ubicaba y ponía productores, intermediarios, exportadores, ¿no? Se sataniza todo en el Ecuador. Unos satanizan al intermediario, ese es el terrible, el demás, el exportador el que se lleva absolutamente todo, ¿no? El productor es el único pobrecito que tal y cual cosa. Y resulta que muchas veces el productor recibe lo que debía recibir y el exportador no pudo exportar lo que debía exportar porque hubo una guerra en Ucrania o porque el barco se incendió. Y entonces es increíble la falta de razonamiento que se da en el país y se influye mucho, ¿no?, por parte de estos interesados en ver como enemigos a los productores. Aquí con este ejemplo que pongo nos damos cuenta que puede ser un gran perdedor precisamente el exportador, ¿no? Y el que aseguró por lo menos el ingreso al vender los productos fue el productor, porque se le pagaron antes. Entonces aquí no hay buenos, malos, enemigos y demás. Solamente lo que requerimos es que la razón entre en los ecuatorianos y que en lugar de ganar esta batalla por la razón, la estemos perdiendo, porque se nos impone un grupo de personas, nos imponen un mundo diferente, pues este mundo en el que efectivamente hay que ver a todos los enemigos. Entonces vamos a hacer una lista de a quienes sí, a quienes no. Es algo terrible. Y esto no se puede permitir, y por eso no es que quiera cargarme al gobierno, pero es el gobierno, el actual, el que está, digamos, dirigiendo los destinos del país. Podría ser otro también. No se puede dar tantas alas a un sector que lo que quiere es que los otros no tengan lo que ellos no tienen. Eso es absolutamente así. Y que otros no tengan trabajo, ¿no? Porque si fuera diferente la visión de los señores de la CONAIE, diríamos, a ver, si solo 3 de cada 10 tienen trabajo, en estas mesas hagamos algo para que los 10 tengan trabajo. Claro. Y resulta que le están diciendo, no, freguemos a la pesca, freguemos acá esto de acá, freguemos a los sectores para que ya solo uno tenga trabajo o ninguno. Es algo increíble, pero mire, es que eso es lo que está pasando. Fernando, lo que usted dice es así, ¿no? Es exacto lo que usted dice. En la Cámara repetimos una frase que la hemos hecho nuestra, pero no es nuestra. Me dicen que es del presidente Felipe González de España. Dice, el mejor plan social que cualquier gobierno puede poner a disposición de su gente es aquel donde la gente pueda tener un empleo.
porque al tener un empleo la gente se dignifica, puede satisfacer sus necesidades. Ese es el mejor plan social. Entonces aquí, dos sectores que en conjunto este año van a llegar a los 9.000 y pico de millones de dólares de exportaciones, pasa un poquito más del 40% de las exportaciones no petroleras, que trabajan y que funcionan. Entonces ahora los queremos afectar. Fíjese usted, yo decía también en un medio de comunicación, todos recordamos el 1998, el año de la Mancha Blanca. Los camaroneros estuvieron a punto de desaparecer. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Fui parte del proceso de reorganización de la banca como gerente de la AGD y recuerdo claramente cuando los auditores venían, porque parte del proceso de manejo de la crisis era ajustar los balances, ¿verdad? Poniendo el riesgo adecuado de la cartera productiva, ajustándola contra el patrimonio de los bancos. Y en esa época, solo por ser camaronero, ya tú eras clase B. Así seas el camaronero más exitoso, más eficiente, solo por ser camaronero, o sea, era un problema sistémico. Ahí ya tenía, clase B, en esa época tenías que reservar entre 20 y 40% contra el patrimonio de los bancos. En escasos 14 años, mire cómo están ahora los camaroneros. Entonces, puro esfuerzo privado. En la pesca. Y para salir de la mancha, fue esfuerzo puro privado. Esfuerzo privado, inversión en tecnología genética y todo. Ningún camaronero se dio la vuelta al gobierno, decirle, oiga, que nada, necesito que me ayude. Nada. En la pesca igual. En la pesca, yo entré en este negocio en el año 90. Por mi familia política, mi suegro tiene 60 años en el negocio. Yo entré. En esa época eran 4 barcos, 5 barcos, el Ecuador producía una cosita, consumía el famoso atún Bancamps, que todos nos acordamos. De allá para acá, mire pues usted la industria que se ha desarrollado, puro esfuerzo privado. ¿Ya? Entonces, aquí nadie nos ha regalado nada y nadie está lloriqueando nada. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, nos hubiera gustado poder estar en esas mesas para poder exponer estos puntos de vista y discutir. Yo decía también en otro medio, me encantaría que los hermanos indígenas sean exportadores para que puedan acceder al mercado eventualmente por esas fluctuaciones, puedan tener mejores precios, sacarse de en medio al intermediario que usted lo señalaba ahí, entrar al mercado, pero que sepan pues lo que es producir y competir con el mundo. Cuando hubo el paro del gobierno anterior, porque han habido 2 paros, el 2019. El 2019. Yo le decía a mi amigo César Ron, que en esa época estaba de asambleísta, le digo, César, he visto esto con preocupación, así como país no vamos a ningún lado. Tenemos que hacer algo para acercarnos a los indígenas y contarles nuestras experiencias, ayudarlos a que incorporen tecnología en sus procesos, para que me invento, en vez de sacar 3 gavetas de frutilla por cuadra, estoy hablando de números que no conozco, en vez de sacar 3 gavetas de frutilla por hectárea, saquen 6, ¿no es verdad? En vez de sacar tantas alcachofas, saquen el doble. Y con eso, Europa está implementando y va poco a poco en un proyecto que lo llaman el Green Deal, el Pacto Verde. Ellos quieren productos orgánicos, que no estén, pesticidas, que estén libres de pesticidas. Se podría lograr unas excelentes producciones para exportarlas a Europa y somos complementarios, pero se necesita tranquilidad y apertura de mente para poder trabajar. También se necesitan otras cosas, porque se necesita financiamiento para que el tractorcito ese famoso pueda operar y para que no haya uno, para que hayan varios, para que haya tecnología, en definitiva. Entonces, pero eso se logra hablando, poniendo las cosas en la mesa, abiertamente, como debe ser, no con palos y piedras, y peor, detractando a uno para que el otro pueda... ¿Qué te parece el resultado de las mesas de negociación que tuvo el gobierno? Yo no he leído, porque me dicen que son 140 páginas. No las he leído. Correcto. No las he leído. La verdad es que no las he leído, pero el solo proceso me parece no adecuado. Cuando nosotros pedimos ir, la conferencia episcopal nos dijo no, porque ese no es el formato aprobado. Entonces,
O sea, había una exclusión para otros grupos que que pese a que tenían una generación de 108.000 empleos, no eran merecedores de sentarse en la mesa. Sí, pues entonces... Claro, el señor Issa debe tener, él y su empleo, que seguramente es subvencionado por alguna fundación europea, sí tenía derecho a sentarse en la mesa. Sí, claro. Yo tengo una última pregunta, señor Leone, ya que está aquí, no ya me que diga, está. señor Bueno, Leone, Bruno. Bruno. Tu papi y yo somos grandes amigos y tu mamá también. Además que somos coterráneos porque somos italianos. Ah, cierto. Bueno, ya que está aquí, entiendo que usted maneja, o al menos ha estado frente a este tema de la tarjeta amarilla que tenemos y que estamos buscando levantar. Entiendo que lo pusieron el año pasado por este tema de la pesca ilegal. En octubre del 2019. Ok. Entonces quisiera ver si es que nos podría contar cómo va este proceso y si es que realmente este noviembre puede ser que la levanten. A ver, gracias por esa pregunta. En octubre del 2019 sentimos que nos habían tirado un balde de agua helada cuando recibimos la notificación de Europa diciendo de que por 29 cosas, 29 anotaciones, 29 llamados de atención, estábamos con una tarjeta amarilla. Ellos tienen otro término legal, pero en el argot se lo conoce como tarjeta amarilla. Bien, entonces nosotros dijimos, no puede ser, esto es injusto, ¿cómo va a creer? Entonces, conversando, dijimos, bueno, tomemos esto como la oportunidad para poder mejorar. Y nos pusimos a trabajar. Lo primero que hicimos fue proponer un comité de crisis, porque era una crisis, ¿no? Imagínese usted lo que hubiera pasado si nos sacaban una tarjeta roja. Entonces, en esa época estaba de ministro, me parece que Iván Ontaneda. Entonces, Iván Ontaneda. Entonces, formamos un comité de crisis interinstitucional porque estaba desde la vicepresidencia de la República. En esa época, Otto Sonnenholder era vicepresidente, estaba la vicepresidencia de la República, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Finanzas, estaba la DIRNEA, estaba la aduana, en fin, de parte del sector público. Y de parte del sector privado estábamos todos los gremios. Nos pusimos a trabajar. Encontramos 1001 problemas, desde un problema de financiamiento, un problema de institucionalidad y todo. Los dos mayores puntos eran una nueva ley de pesca, porque la ley de pesca que teníamos en esa época era del año 74, una ley obsoleta. En esa ley ni siquiera estaba contemplado el sector acuacultor, porque Ecuador no hacía acuacultura en el año 74. ¿Ya? Ese y la falta de control en la trazabilidad de la pesca. Esas dos, habían otras cosas, pero esos eran los dos más importantes. Bueno, nos pusimos a trabajar, logramos la ley de pesca aprobada por unanimidad en la Asamblea, cosa que no es fácil porque ya usted sabe cómo es la Asamblea, por unanimidad. Después de trabajar, logramos, con el consenso de todos, la aprobación del reglamento a la ley de pesca. Nos pusimos a trabajar en la trazabilidad. Desarrollamos lo que se llama la guía de autorización de pesca importada, que no es otra cosa que una autorización previa. Porque ¿qué resulta? ¿No? Que lo que se daba en esa época, cualquier persona venía, cumplía tres trámites, 3 pasos aduaneramente hablando y metía cualquier pescado al Ecuador. Entonces no se sabía de dónde venía, de qué barco, y nada. Entonces nosotros dijimos, no. Esto no puede ser. Entonces, para que alguien pueda importar una pesca al Ecuador, tiene que tener una autorización previa. Entonces, la autoridad va a revisar, ok, ¿usted para qué quiere? ¿Para qué planta es? ¿De qué océano viene? ¿De qué barco? ¿Ese barco está cumpliendo las normas? Enséñeme el tracking, enséñeme el captain statement, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya está. Bueno, para hacerle la historia corta, hace unos 5 o 6 meses vino la auditoría, después de todo el periodo que no pudieron venir por la pandemia. Nos dejaron 4 observaciones que a esta fecha están resueltas. Hay una nueva misión que viene no en noviembre, sino el 5 de diciembre. Y esperamos, después de esa visita, que el tema quede superado. Eso, si es que viene el grupo y dice todo está ok, ahí viene un proceso burocrático que demorará 3 meses, algo, pero habremos podido levantar la tarjeta amarilla. Eso lo hemos logrado a base de un trabajo y una comunicación permanente con la autoridad. Así lo hicimos en la Reserva Hermandad. Esto empezó desde el gobierno del presidente Lenín Moreno y después ya con este gobierno, el gobierno del presidente Lasso, yo conversé personalmente con el ministro Manrique, buscamos forma y logramos. Se firmó en febrero, se firmó la reserva y ahora estamos en esto y seguramente vendrán nuevas cosas. Pero la lección o la conclusión es que todo se puede conversando,
y poniendo las cosas, sobre todo pensando en el bien común. Bruno Leones, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, gracias por venir en vivo y en directo a los estudios. Muchas gracias.